fábrica de agua para Bucaramanga y el oriente del país. De allí nacen ríos y quebradas que abastecen de agua a más de 2 millones de habitantes. Es una zona de difícil acceso para los organismos de socorro en este momento. Ellos tienen que caminar, estas personas, bomberos y policías, para llegar hasta los focos de las llamas. Por eso, 3 helicópteros ya están listos para salir de la finca de Carabineros de Bucaramanga para apoyar las labores de contención y liquidación del incendio. Las autoridades judiciales y administrativas y electorales avanzan en el desarrollo de las investigaciones para determinar si la campaña presidencial de Gustavo Petro en el 2022 cometió o no irregularidades en su financiación. Lo que se ha sabido es que desde la Fiscalía y el Consejo Electoral están trabajando conjuntamente para determinar si avanzan o no en las investigaciones en contra de personas que tuvieron responsabilidades administrativas en la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, y también se busca individualizar al grupo de personas que habrían entregado dineros que no fueron reportados oficialmente. En ese listado están Ricardo Roa, hoy presidente de Ecopetrol y gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro, el hijo del presidente Nicolás Petro; Gabriel Ilzaca, el hijo de Alfonso el Turco Ilzaca; el ex candidato a la gobernación del Atlántico, Máximo Noriega; el ex narcotraficante Samuel Santander López Sierra, alias el Hombre Malboro; Óscar Camacho y, como no, Euclides Torres. Pero además se ha conocido que las autoridades judiciales y electorales buscan esclarecer la veracidad de informaciones según las cuales FECODE, el poderoso sindicato de maestros, le habría entregado una millonaria suma de dinero, se habla de 500 millones de pesos, a la campaña de Gustavo Petro, que al parecer no habrían sido reportados. El otro desacuerdo del día es entre el gobierno y el ELN, porque tal vez de manera apresurada el comisionado de paz Oti Patiño anunció un cese, una prórroga al cese al fuego bilateral con el ELN, que en teoría va a ser una prórroga de otros 6 meses, iría hasta el mes de julio de este año. La prórroga, el cese al fuego, se vence el próximo lunes. El ELN de inmediato lo desmiente. No es la primera vez. Dice que apenas están en modo de evaluación y que todavía no hay un acuerdo sobre un cese al fuego que, por supuesto, tiene que ser bilateral. Si el año pasado fue declarado como el año más cálido registrado en la historia por la Organización Meteorológica Mundial, este 2024 está empezando con temperaturas mucho más calientes. Ayer fue un día de récord en la temperatura de Colombia, según el IDEAM. El máximo se reporta en el municipio de Jerusalén, en Cundinamarca. Noticia del momento en Blue Radio. Atención, primera declaración del general Maza Márquez, que fue director del DAS durante un periodo largo, nombrado, creo recordar, Felipe, en el gobierno de Belisario Betancur, y sí, fue director del DAS hasta el gobierno de César Gaviria. Así correcto. Que la administración del general Maza Márquez atravesó la época de Pablo Escobar, la primera conformación de los paramilitares y de los Pepes para este efecto, que es el motivo de la declaración que está entregando esta mañana a Blue Radio el general Maza Márquez, negando las acusaciones que hizo el coronel Hugo Aguilar, que fue gobernador de Santander, que fue director del bloque de búsqueda en la época de Pablo Escobar. La foto suya con el cuerpo de Pablo Escobar en el tejado, en una casa en Medellín, le dio la vuelta al mundo. Y ahora el coronel Aguilar dice que él fue el que se inventó el nombre de los Pepes. Y allí es donde involucra al general Maza Márquez. Ricardo. Sí, Néstor, muchos elementos de la historia reciente de Colombia en esa declaración, porque también vincula incluso el coronel Hugo Aguilar ante la JEP a la CIA. Habla de los agentes famosos que llegaron a Colombia para la cacería final contra Pablo Escobar. En lo que tiene que ver con el general Miguel Maza Márquez, dijo ante la Jurisdicción Especial de Paz el coronel Hugo Aguilar que él había sido la persona que le había pedido a él, Aguilar, y al mayor Danilo González, que eran integrantes de la parte alta de la pirámide del bloque de búsqueda contra Pablo Escobar, que se reunieran con 2 personas que aparentemente tenían información sobre Pablo Escobar en ese momento. Las personas, pues imagínense, son unos criminales muy tristemente recordados en la historia de Colombia. Uno, Carlos Castaño; otro, Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna. Y la historia ahí coincide y casa, Néstor, con lo que ocurría en la cárcel en Envigado, en la cárcel de la Catedral, de donde se fuga Pablo Escobar. Y es que
Escobar mata el 4 de julio de 1992 a Kiko Moncada y a uno de los hermanos Galeano en la cárcel. Los desmembra, los desaparece, porque ellos no estaban pagándole una cuota que él le tenía a todos los mafiosos de Medellín para que pudieran seguir en el negocio. Escobar y sus lugartenientes matan a Kiko Moncada y matan a Galeano en la catedral. Quería hacer lo mismo con los hermanos Carlos y Fidel Castaño, que también eran narcos. Quería hacer lo mismo con Don Berna, pero ellos no van a la catedral. Y desde entonces se convierten en uno de los más enconados enemigos de Pablo Escobar. Lo que hacen después, según Aguilar, es unirse estos narcos con integrantes del bloque de búsqueda, con el cartel de Cali y con la bendición de la CIA, porque hay un elemento importante ahí, para conformar lo que él dice fue el grupo conocido como Los Pepes. Él dice que él fue el que puso el nombre de Los Pepes porque pasaba un policía con esos jeans famosos en los 90 de marca Pepe y dijo, así se van a llamar quienes maten a... Pepes era perseguidos por Pablo Escobar. Entonces, en Medellín empezaron a aparecer muchos asesinados y encima de ellos siempre apareció un cartel diciendo, este crimen fue cometido por Los Pepes. En esa confesión, como le digo, el coronel Aguilar habla del general Maza Márquez, condenado hoy a 30 años de cárcel por el asesinato de Luis Carlos Galán. Como si hubiese sido el general Maza Márquez, el gran articulador también de Los Pepes. Claro, la Fiscalía, recuerda, el año pasado abrió investigación contra el general Maza también por el asesinato de Carlos Pizarro, y ese elemento no es menor porque recuerde que ese homicidio fue cometido, entre otros, por los hermanos Castaño. ¿Qué nos dice hace minutos el general Maza Márquez? Primero, hablé durante largos minutos con él. Él sigue detenido en CESPO, en el Centro de Estudios Superiores de la Policía. Está muy delicado de salud, Néstor. Tiene ¿Cuántos años tiene 82 años tiene el general. Está pagando, como le digo, la condena por el asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento. Dice que él no conoció a Carlos Castaño y que no tiene en su memoria haber presentado a Castaño, entre otras cosas porque no lo conocía, ni haber recomendado que se reunieran el coronel Aguilar y el mayor Danilo González con estos hombres que eran narcos y que pretendían ayudar a la búsqueda de Pablo Escobar. Esta es la primera declaración que da Felipe, el general Maza Márquez, esta mañana. Sí. Pero obviamente el general Maza Márquez no iba a decir, sí señor, claro que yo fui fundador de Los Pepes. Pues eso sí, no esperaba esa confesión que le hiciera, ni más faltaba, en Blue Radio. El general Maza Márquez ni siquiera ha aceptado lo del asesinato de Luis Carlos Galán. Y por eso la ayuda de memoria no sorprende, no sorprende mucho la confesión del coronel Aguilar, Néstor. Pues claro, da datos como el de los jeans Pepe, y que ahí salió el nombre y tal, pero la verdad, pues no fue nunca un misterio esa coalición entre algunos miembros Felipe, de la policía, de acuerdo. Que hubiese Pepes y que los Pepes estuvieran inclusive se decía que con la aquiescencia del gobierno en ese momento, ¿no? Sí, que los Pepes, Felipe, existieron, claro que existieron, pero que estaban declaradamente organizados desde una oficina del bloque de búsqueda de Pablo Escobar. Me parece que es una historia diferente. Y mete a la CIA, ¿no? El general Maza Márquez nos habíamos quedado con que los Pepes eran heredados de las víctimas de Pablo Escobar, de los hermanos Galeano y los Moncada, que usted se acuerda, fueron asesinados por Pablo Escobar en la cárcel de la catedral. Claro, y uno de los hermanos Galeano fue el que se presentó ante en ese entonces el fiscal general Gustavo de Greiff con las pruebas de cómo vivía Escobar en la catedral. Y ahí fue que arrancó pues todo el escándalo que llevó a la fuga de Escobar en julio del 92. Si mi memoria no me falla. Sí, así es. Pero esa unión entre los Pepes y las fuerzas de seguridad, pues no es nueva. Hay nuevos detalles, digamos, inéditos. De alguna manera, Felipe, esos Pepes fueron el germen después del paramilitarismo. Claro. Porque esto era casi el brazo ilegal del Estado colombiano, trabajando con unos mafiosos. Todos lo que tenían en común es que Pablo Escobar era su gran enemigo. Y entonces se valían todas las formas de lucha con tal de dar de baja, como efectivamente acuérdese, Néstor, a Pablo Escobar. Lo que era el general Maza en el gobierno de Virgilio Barco. Era el hombre que estaba defendiendo la democracia frente a la gran amenaza del narcotráfico. Sí. El país creía ciegamente en él y terminó siendo el símbolo de un fenómeno que se ha dado pues durante toda la historia y es dramático en Colombia mucho más que en otros países, de cómo los criminales contratan o sonsacan o usan a funcionarios de las fuerzas del orden en Colombia para cometer sus crímenes. Maza terminó aliado con el peor de ellos
Y lo de los Pepes es un momento muy complejo porque representa el momento en que el Estado tuvo que aceptar esa alianza con los criminales para poder derrotar a un criminal más grande. Entonces Massa ha estado en el vértice de todo eso, que es dramático. Virgilio Barco creyó mucho en Massa. El siguiente presidente, Gaviria, se dio cuenta, tarde, pero se dio cuenta que Massa estaba jugando a los dos lados y por eso lo sacó del Estado. Pero Massa, que era el símbolo de la defensa de la democracia, terminó siendo un criminal más. Sí. Es que Néstor, lo que dice Álvaro es cierto, pero es muy llamativo porque digamos que la influencia o la cooptación por parte de los criminales de unos muy altos en círculos del Estado, como pues nada menos que el director del Departamento Administrativo de Seguridad. Imagínese usted poner, digamos, la cabeza de la inteligencia institucional al servicio del narcotráfico y de las organizaciones criminales, pues es realmente una tragedia de unas dimensiones que en Colombia nunca hemos discutido bien. La ecuación era: el que es enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y entonces el Estado terminó siendo socio del cartel de Cali. Pero Massa fue más allá. Pero Massa fue más allá porque Massa no solamente se alió, digamos, eventualmente con los narcotraficantes o con algunos de ellos para atacar a otros, sino que, bueno, incluso se volvió copartícipe de sus crímenes. Mire usted que está pues nada menos que condenado por el magnicidio de Luis Carlos Galán. Esa pues es una cosa de palabras mayores, digamos. El magnicidio de Luis Carlos Galán en un país de magnicidios es el magnicidio más grande que hubo después del de Gaitán. Entonces, pues claro que ahí hubo una infiltración del narcotráfico muy grande. Hay otros temas que nunca se han mencionado, por ejemplo, en el gobierno del presidente Barco, de la infiltración del Ministerio de Gobierno, que es hoy el Ministerio del Interior. Ahí el presidente Barco tuvo de ministro a un par de personas que después resultaron que estaban al servicio del cartel de Cali, nada menos que ministros del Interior. ¿Se acuerdan los nombres? ¿Quiénes eran? Pues Raúl Orejuela Bueno y Eduardo Mestre, que Eduardo Mestre lo nombraron ministro y tal vez no se alcanzó a posesionar, pero era del círculo más cercano del presidente Barco. Eduardo Mestre era el relacionista del cartel de Cali y era del círculo más cercano del presidente Barco. Es que realmente hay todavía hay una parte de la historia que no nos termina de aterrar lo suficiente. Mire, Felipe, esos Pepes nacen, si usted se acuerda bien, año y medio antes de la muerte, del asesinato de la baja de Pablo Escobar, ¿cierto? Sí. Y ese año y medio es en buena medida un capítulo todavía no cerrado, todavía muy oscuro. El cuento de que el coronel Aguilar se inventó los Pepes porque vio un pantalón de un señor que tenía un blue jean marca Pepe, pues me parece creativo, supremamente creativo, ¿no? Vio un jeep, lo que vio fue un jeep que decía Pepe. No, un jean. No, jeep. Un jean. Yo le entendí jeep. Fue una marca muy conocida en los 90. Sí, claro, blue jean es Pepe. Jeans Pepe. Jeep Pepe nunca existió. Es que ayer cuando oí la declaración en la JEP, entendí pantalón, jean y precisamente por eso no entendí. Un jean. Pero la verdad es que, bueno, sea cuando sea la fuente, la verdad esa fue la gran revelación de la declaración de Aguilar ayer ante la JEP, porque, es decir, hasta donde sabíamos antier, los Pepes eran un grupo de mafiosos que se habían creado para enfrentar a la otra mafia y que... Pero todos sospechábamos que había una mano del Estado al lado de los Pepes, Aurelio. Pero lo que él dice es que eran policías realmente que hacían las operaciones y sacaban los boletines a nombre de los Pepes. Eso fue lo que dijo ayer Aguilar. Como también me impactó que dijera que su fortuna venía de la recompensa que recibió por el asesinato de Escobar. Y usted se acuerda, Néstor, que antes había dicho en la JEP que no tenía con qué pagarle a las víctimas que habían sido en la corte, que no tenía cómo pagar. Y terminó saliendo en un Porsche. Pero andaba en carro deportivo por Ruitoque. Sí, salió en un Porsche de Ruitoque, sí. Ese cuento del coronel Aguilar de la pobre viejecita, Aurelio, yo le creo, mejor dicho, más fácil creo el cuento suyo del Jeep.
que el cuento... No, lo que tengo que salir es mañana, esta tarde, para donde un otorrino a que me arregle los oídos, porque yo voy a oír pero mire, Jeep en vez de Jean. Aguilar tenía ayer una oportunidad única de contar la verdad. Y pareciera que por lo menos da pasos en ese sentido. La JEP lo volverá a escuchar, primero va a evaluar lo que dijo, porque dijo cosas que no se conocían hasta ahora, y luego lo va a volver a escuchar. Entonces, por eso digo, creo que el tema de los jeans, no del Jeep, del jean, que vi el blue jean marca Pepe, eso me parece que hay que tomarlo un poquito todavía con beneficio de inventario. Felipe, de las cosas que dijo el coronel Aguilar, sí, si usted quiere meterle novela y novela de terror, ese del tema de la finca Gorgona. La finca Gorgona queda en el departamento de Santander. Dice el coronel Aguilar, pues que esa es la zona suya, que era de Luis Ramírez alias Puntilla. Había un lago, oiga esto, y los cadáveres de la gente que asesinaba se los botaban a los cocodrilos que tenían en el lago. Felipe, como una novela, pues de lo peor de la sangre fría de estos mafiosos colombianos, botando los cadáveres para que se lo coman los cocodrilos. Ese pedacito, me imagino que eso debe ser probable, debe ser sustentable. Eso debería, pues, ser probado, pues podría ser probado, me imagino yo. Pero la verdad es que la pregunta que acaba de plantear algo, Ricardo, ¿y qué papel jugaron en medio de toda esta guerra entre el cartel de Cali, el cartel de Medellín y los paras, la CIA y la DEA? Porque cuántos documentales no hemos visto y no nos han hecho creer que los que lo cogieron realmente fueron los de la DEA. Sí, Felipe, es que eso también... ¿Qué papel jugaron? ¿Usted tiene alguna duda de la participación de agencias norteamericanas en el tema de Pablo Escobar? No. Eran los que chuzaban y pusieron la inteligencia en el episodio de las conversaciones de la familia de Pablo Escobar. Usted recuerde que estaban en el Hotel Tequendama, ¿se acuerda? La esposa y los hijos rechazados en Alemania vienen y se quedan en el Hotel Tequendama, y es esa comunicación desde el Tequendama con Pablo Escobar la que permite ubicarlo, que termina después en la muerte en el tejado. ¿Quién cree usted que estaba chuzando a Pablo Escobar en ese No, eso sí es claro que era los gringos, la DEA. Los gringos, por supuesto. La CIA y la DEA que estaban aquí. Pero la participación de los Pepes sí parece haber sido decisiva en ese desenlace, Néstor. Y es que es lo impresionante de oír este testimonio es recordar cómo las capacidades del Estado colombiano en ese momento eran tan pocas y estaba tan debilitado, tan infiltrado. Apenas se estaban construyendo en Colombia capacidades de inteligencia, lucha contra el terrorismo, etcétera, que el Estado colombiano no tuvo alternativa diferente a recibir, así fuera activa o pasivamente, no lo sé, la ayuda en esa especie de cruzada contra Pablo Escobar de una organización ilegal conformada por los enemigos de Pablo Escobar, porque además eso era una sigla, ¿no? Lo del Blue Jean Pepe, no lo sé, pero esto era Perseguidos por Pablo Escobar, conformado por los hermanos Castaño Gil, por el cartel de Cali y por toda esa serie de grupos de narcotraficantes de Medellín que estaban cansados de los abusos y de las extorsiones de Pablo Escobar. Es impresionante entonces ese testimonio de lo que era la debilidad del Estado colombiano frente a los carteles de la droga. Y la deja muy mal. Ahora, a la policía la deja pésimo. O sea, ese relato de heroísmo que algunos y en algunas memorias se ha construido de que la policía colombiana fue la que derrotó al capo del cartel de Medellín, Pablo Escobar, pues queda completamente diluida entre la asociación con criminales que además después dieron origen a otros grupos peores, entre el trabajo de la CIA y la DEA, pero además la debilidad absoluta, yo en eso estoy de acuerdo, Andrés, debilidad absoluta de las instituciones colombianas, y la peor foto es la de la policía. Pero también la del DAS, pero también hay que pensar que era un país rural, ¿no? Es que cuando Barco llegó a la presidencia a enfrentar con valentía el cartel de Medellín, como efectivamente lo hizo sin lugar a dudas, pues es que el Estado colombiano era un Estado rural. Es decir, en ese momento, por ejemplo, las fuerzas militares o la Fuerza Aérea colombiana no tenía sino 3 helicópteros. Presidencia no tenía carros blindados. Le tocó al gobierno americano donar 6 Ford, me acuerdo perfecto, 6 Ford azules LTD blindados para proteger al presidente y a su familia. Trabajaba con barco. Era un país que no tenía los recursos, no tenía la Fuerza Aérea del Ejército como la tiene hoy. No tenía recursos, nos llevó a una cosa aún peor.
y es que tampoco tuvieron escrúpulos, que es lo que está confirmando el testimonio del coronel Aguilar. No tenían escrúpulos ni la CIA, ni la DEA, ni el FBI, esas agencias que al tiempo patrocinaron los horrores en Centroamérica. Estaban patrocinando, por supuesto, esa guerra a los contras. ¿Sabe qué me preocupa a mí? Pero la versión del coronel Aguilar hay que recibirla con beneficio de inventario. Yo creería también que no hay que aceptársela completamente. Entre otras cosas, hay versiones distintas. Hay versiones distintas y documentadas. El tema de los Pepes me pareció un poquito chimbo. Pero usted tiene alguna duda de que el Estado colombiano y las agencias norteamericanas estaban trabajando con los enemigos ilegales de Pablo Escobar? No, como yo no creo, como política de Estado, nunca creo esa afirmación. Yo creo que hubo agentes del Estado que infiltraron al Estado, el director del bloque de Estado búsqueda, colombiano. El director del bloque de búsqueda. No, como política de Estado. Pero además es que Aguilar dice que el general Martínez Poveda, director de la policía, estaba enterado de los contactos de ellos con Carlos Castaño y con pero hay una Berna. versión distinta, ¿no? Que además ha estado muy documentada y difundida, que es la del general Naranjo, ¿no? Que participó muy directamente en el operativo en el que cayó Pablo Escobar. Entonces, eso hay que mirarlo con beneficio de inventario. Y por otra parte, francamente creo que la JEP no va a permitir el ingreso del coronel Aguilar a esa jurisdicción especial, porque me parece que realmente no está aportando verdad. Está primero diciendo unas cosas que lo que hacen es distraer, porque el tema de los Pepes no es un tema objeto de la JEP. Entonces él va y echa un cuento para que nosotros hablemos de ese cuento y no para que hablemos de su relación con los paramilitares y de lo que significó eso en la política de Santander, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, o dice la verdad si es que de verdad quiere acceder a los beneficios de una justicia transicional, o que se olvide de la historia, porque a la JEP no la va a engañar. Sí, lo que pasa es que la relación del coronel Aguilar, Ricardo, con los paramilitares fue después. Estos Pepes, los horrores de los Pepes como un ejército privado, dan lugar en buena medida al nacimiento de esos paramilitares años después. Y él luego admite que hizo política apoyado en los paramilitares en Santander. Es cuando cuenta la historia de la finca en donde alias Puntilla utilizaba el lago con cocodrilos para desaparecer. Pero ¿por qué delito fue condenado, Ricardo? ¿Quién, Aguilar? Sí. No, Aguilar tiene varias investigaciones. Tiene entre ellos concierto para delinquir. Tiene muchas investigaciones. Y tiene los vínculos con el con los paramilitares. Claro, con los paramilitares. Claro. Ahí está, entonces no está diciendo nada nuevo. Por eso, pero yo sí creo, Néstor, que no es sorprendente ni es nada nuevo. Digamos, los Pepes eran los antiguos amigos, muchos antiguos amigos de Pablo Escobar, más el cartel de Cali. Conocían sus movimientos, conocían dónde estaban sus propiedades, conocían la gente con la que todavía trabajaba, porque en ese momento ya Pablo Escobar se estaba quedando muy solo. Y la capacidad, como decía Felipe ahorita, del Estado era muy, muy poca. Entonces tenían que recurrir a esa información que tenían los antiguos colaboradores y amigos de Pablo Escobar, más la de los enemigos del cartel de Cali, para dar con la captura. Y creo que la colaboración que dieron los Pepes en su momento a la captura y asesinato de Pablo Escobar fue crucial. Ahora, lo que vino después, Daniel, eran organizaciones criminales. Lo que está diciendo el coronel Aguilar es que los Pepes era el Estado colombiano, ¿no? Creado, sí. el nombre, bautizados Pepes. Yo entiendo, ¿sabe lo que más me preocupa a mí? El efecto cultural. Es decir, de alguna manera, este tipo de situaciones que dieron un resultado efectivo, porque Pablo Escobar termina muerto, ocasiona que nos aprendamos a unir a lo malvado. Pero es decir, casi que como una dinámica. El remedio fue peor que la enfermedad. Por eso te digo, entonces creo que lo más grave aquí es la lectura ética y la lectura cultural. No la lectura pragmática, sino que de alguna manera terminamos creyendo que podíamos juntarnos, comillas, con los malvados. Y miren que terminamos. Le tengo una mala noticia, padre. En esa época de guerra, ¿a usted dónde lo cogieron los bombazos, padre? Sí, aquí en el seminario de Valmaría, en Usaquén. Usted estaba chiquito en esa época, hace 30 años, cuando a usted lo despertaban, Felipe, las bombas de Pablo Escobar. Todos los días Pablo Escobar, todos los días, mataba a 2 policías. No era de a uno, todos los días mataba a 2 policías. En ese momento de guerra, lo último
que hay en consideración. Es la ética. Desafortunadamente es la ética. La ética suele ser una reflexión. Pero ojo que eso nos lleva a lo que estamos viviendo hoy. No. Donde infortunadamente... No digo que estoy en desacuerdo con usted. Digo, fue peor el remedio que la enfermedad. Por eso digo que estos señores de los que estamos hablando, lo primero que renunciaron es a los escrúpulos, a la ética. Carlos Castaño y don Berna terminan siendo los principales cabecillas del paramilitarismo, ¿no? Una década después, lo que vemos es que la violencia se termina reciclando por ahí. El ala narco de los paramilitares. Claro. El ala paramilitar. Y un tema adicional es que yo, a diferencia de lo que dice Héctor, no creo que vaya a pasar incólume el tema de lo que está contando Aguilar sobre la época de Pablo Escobar ante la JEP. Yo no sé si la JEP eventualmente encuentre una veta vinculada con el conflicto armado en todo esto. Recuerde usted que Carlos Castaño reconoció, entre otras cosas, el asesinato de Carlos Pizarro, candidato del N19 a la presidencia de Colombia. Que hay una cantidad de vasos comunicantes que no estoy seguro de que sea desechado por parte de la Jurisdicción Especial de Paz. Ese terrible capítulo de los comienzos de los años 90 en Colombia, por cuenta del coronel. Yo no creo, Néstor, que los Pepe esté desligado de lo que le interesa a la JEP en la reconstrucción del conflicto armado. Le voy a anticipar que el general Maza Márquez está pensando pedir su libertad después de que fue rechazado por la JEP. Acuérdese usted, porque se negó a entregar la verdad sobre ese capítulo a propósito del coronel Hugo Aguilar, que también meto con beneficio de inventario, porque aquí hay que tener en consideración los beneficios que hay que buscar. Que el general Maza Márquez se va a acoger y va a aceptar cargos. Va a buscar la libertad producto de su condición de salud, pero no en la Jurisdicción Especial para la Paz, porque él no va a aceptar el reconocimiento. Ya la rechazaron. Por eso, porque no va a aceptar el reconocimiento de la alianza con los grupos en el Magdalena Medio. Tiene que ir a aceptar cargos, porque eso no tiene puede que ser. hacerlo, lo hará, es lo que me dice, muy posiblemente a través de un juez de ejecución de penas. Claro, y probablemente yo no sé si esté en las circunstancias que la ley prevé para que le den un beneficio de libertad condicional o de casa por cárcel. Yo no sé si está en prisión o no. Está en prisión, está en sesgo. Pero yo sí creo que hay una circunstancia que hay que tomar con cuidado. A mí me parece que el tema de la policía, del papel de la policía institucionalmente hablando en el combate con Pablo Escobar, no me parece justo que lo reduzcamos a una alianza con unos criminales. Yo creo que ahí realmente, primero hubo mucho sacrificio, muertos, como usted lo señalaba, Néstor, por decenas, por centenares incluso, policías asesinados por el cartel de Medellín. Pero a mí me parece, y hablamos hace unos días de ese tema, el patrón del mal me parece que registra bastante bien esos dilemas, entre otras cosas porque ahí en esa serie se muestra el papel del coronel Aguilar y digamos como la intención del coronel Aguilar de proponerle a la policía permanentemente que se aliaran con esas organizaciones criminales para obtener información, y pues del otro lado, de la otra cara de la moneda, era el general Naranjo y claro, pero la deja mal parada, etcétera. La deja mal parada si le creemos todo lo que dice. No, yo estoy de acuerdo con usted a que uno no puede reducir la historia a que todos eran malos. Tampoco uno puede ignorar todas las pistas. Claro, no tenga ninguna duda, podemos diferir en el tamaño. La alianza que había de fuerzas legales, del ejército, de la policía, institucionales, usted mencionó a los ministros del Interior, pues claro que había una alianza. En ese gobierno, en el gobierno de César Gaviria, entre otras cosas, Felipe, si usted se acuerda, persiguieron durísimamente, la batalla fue contra el cartel de Medellín, ¿cierto? Sí, correcto. ¿Y el cartel de Cali? Cartel de Cali después fueron capturados durante el gobierno de Samper. Ernesto Samper. Se fue incubando uno, protegido seguramente, claro. Digo yo. Y en los Pepes estuvieron también los integrantes del cartel de Cali. Esa es una arista que no se nos puede olvidar. Muy bien. 8 de la mañana, 32 minutos. Rusia está admitiendo en este momento que no hay sobrevivientes del avión militar que se estrelló esta mañana en la frontera con Ucrania. Lo que sí sabemos con certeza es que era un IL-76, es uno de los aviones más importantes de carga, con lo que cuenta la Fuerza Aérea Rusa, con capacidad para llevar en su interior casi 50 toneladas de carga útil. Ese avión se ha precipitado en Belgorod, es una localidad fronteriza con Ucrania. De las circunstancias de esa caída, de ese accidente, si es que ha sido un accidente, no hay nada claro por el
el momento. Según la versión rusa, iban unos 65 prisioneros de guerra ucranianos que iban a ser intercambiados. Esa es la primera versión que hemos conocido y la que sostiene en todo momento el ejército de Rusia. De hecho, añadiría también que esos prisioneros también han fallecido, además de los 7 miembros de la tripulación de la aeronave. Sin embargo, el gobierno ucraniano ha vuelto a insistir en los últimos minutos que ese avión no transportaba prisioneros ucranianos, sino que transportaba piezas de los sistemas de misiles S-300. Esos misiles son los que, o con los que Rusia ataca de manera recurrente el territorio ucraniano. Ahora las correcciones del ELN son porque el gobierno anunció hace apenas unas horas que se había extendido por 6 meses más con ese grupo terrorista la tregua, que había un acuerdo de extensión. Esa fue la frase del alto comisionado para la paz, Oti Patiño. Noticia económica del momento, Víctor. Néstor, proyecciones económicas para este año de una de las encuestas con mayor reconocimiento en el país para estos propósitos, la encuesta de Fedesarrollo. En ella los analistas consultados esperan una importante desaceleración en la inflación de Colombia, desde 9,28% hasta 5,50% para este año. Sería algo muy bueno, pero volveríamos a estar por encima de la meta del Banco de la República del 3%, pero ya muy cerquita de ese nivel. Como la inflación seguirá aflojando, los expertos esperan que el emisor, el Banco de la República, reduzca sus tasas de interés desde el actual 13% hasta el 8%. Esto ayudará a que se dinamice el crédito y se le dé algo de oxígeno a la economía, pero aunque bajarán las tasas de interés, la economía seguirá muy desacelerada. Para el 2023, dato definitivo que aún no hemos conocido, esperan un crecimiento de 1,1%. Y para este año la economía estará creciendo a un ritmo de 1,3%. Y Néstor, para los que están pendientes del dólar, que este año ha arrancado a niveles cercanos a los 3.900 pesos, esos analistas consultados por Fedesarrollo esperan que podría cerrar el 2024 en 4.025 pesos aproximadamente. Es decir, tendríamos un dólar parecido al de hoy durante todo este año. A propósito de créditos, en más información y de tasas de interés, por la coyuntura que tanto hemos explicado, la propia Asobancaria, que es el gremio de los bancos en Colombia, Néstor, está calculando, porque tampoco conocemos el balance definitivo y oficial, que la cartera crediticia de los bancos habría tenido una caída del 6,8% el año pasado, es decir, una caída en los créditos que otorga el sector bancario. Se trataría, dice Asobancaria, de la caída más profunda desde el año 2000, cuando el sector salía de la crisis financiera de finales de los años 90. Todo esto por las altas tasas de interés y las estrechas condiciones financieras de los hogares en este momento. Y un último dato, la Junta Directiva de Analdex, el gremio de los empresarios del comercio exterior, ratificó una vez más al señor Javier Díaz en la presidencia del gremio. El doctor Díaz viene ocupando este cargo desde 1997 y es tal vez uno de los dirigentes con más años liderando su agremiación. No, quítele el tal vez, Víctor. ¿Cómo que tal vez? Es que yo creo que el de Azocolflores también lleva un buen tiempo. De resto, no, pero no lleva 27 años lleva Javier Díaz. 27, casi la mitad de su vida, imagínese. Muy bien. Víctor, pido explicaciones a la gente de Bancolombia sobre el tema de que van a cobrar por transferencias a Nequi. Bancolombia y Nequi son la misma casa del mismo dueño, ¿no es verdad? Sí, pero hace un tiempo se separaron, ¿no? Escindieron. Sí. De acuerdo. Sí. O sea, Bancolombia era el papá, Nequi el niño, el hijo, sí, pero el niño ya se fue de casa. Entonces hay que empezar a cobrar por lo que haga el niño. Con el argumento de que Nequi es Nequi y Bancolombia es Bancolombia, se anuncia que habrá cobros de los clientes de las cuentas de Bancolombia a Nequi, salvo las que son yo con yo, salvo cuando hay excepciones, cuando están en cuentas, categoría de cuentas inscritas. Camila Carvajal. Sí, señor Néstor, esta historia empieza en septiembre del año 2022. Esa era la época en la que Bancolombia, el banco, anunciaba que Nequi, que era en ese momento uno de sus servicios y sus billeteras digitales, se separaban definitivamente. Lo que hay nuevo es todo el revuelo, porque se anuncia ahora a muchos usuarios que entraron a la aplicación de Bancolombia, los sorprendió un mensaje diciendo que las transacciones a Nequi valen ahora 500 pesos. Pues hemos consultado al banco para poder entender las razones, y lo primero que hay que decir es que lo que decidió Bancolombia es crear 4 planes
para que usted, que tiene una cuenta en su banco, en Bancolombia, escoja qué quiere pagar por las transacciones Anequi. Esos 4 planes son los siguientes. El plan 0, así se llama, donde usted paga 500 pesos por cada una de las transacciones que hace Anequi. El segundo plan se llama Bronce, de 5.500 pesos, y ahí usted tiene derecho a 2 transacciones de Bancolombia Anequi al mes. El tercer plan se llama Plata, tiene un costo de 8.900 pesos y tiene derecho a 5 transacciones al mes. Y finalmente, si usted quiere hacer transacciones de manera ilimitada de Bancolombia Anequi, el plan oro vale 14.900 pesos. ¿Qué nos ha explicado el banco para claridad de todos, Néstor? Que esto, que es muy importante, aplica para aquellas cuentas que se crean en Bancolombia, ojo con esto, a partir del 22 de enero del 2024. Si su cuenta es de hace 10 años, 3 años o 4 meses, pues no le aplica este cambio en las transacciones Anequi. Sí, Camila, yo soy cliente de Bancolombia y le giro a algunas personas Anequi, ¿voy a pagar 500 pesos en adelante por cada una de esas transacciones? Sí, señor, usted va a pagar esos 500 pesos a no ser que usted escoja uno de los planes que le expliqué, bronce, plata no, pero Camila, y el oro. Tengo entendido que para clientes antiguos, es que yo estaba preguntando también mucho por este tema. Cuando tenga la cuenta, yo por soy eso antiguo, le decía yo tengo mi cuenta desde antes. Mi cuenta Bancolombia es de hace 20 y pico de años. Entonces a usted no le cambian las condiciones. Por eso les decía en el informe hace un segundo que esto es a partir de cuentas creadas el 22 de enero de 2024. Si su cuenta es del 21 de enero hacia atrás, usted sigue haciendo transacciones Anequi de manera gratuita, Camila, como lo venía más haciendo. Claro. Yo soy cliente del siglo pasado de Bancolombia. No le van a cobrar por transferir Anequi. No le van a cobrar por transferir Anequi. Pero si usted le abre una cuenta a uno de sus hijos el 22 de enero o el 23, hoy a mi peluquero, ya, sí. Por ejemplo, a mi peluquero, a don Germán, le pago vía Anequi. ¿Tengo que pagar ahora los 500? No, señor, porque su cuenta es más vieja. La tiene desde antes del 22 de enero del 2024. Mejor dicho, conclusión, Víctor, solamente los 500 aplican para los clientes nuevos. Pero no es retroactivo, no es retroactivo. No es retroactivo, pero es que Bancolombia está definiendo 4 tipos de planes para las cuentas de ahorro. Si usted, Néstor, hoy quiere elegir y se mete a alguno de estos planes porque tiene unos beneficios además de las transferencias. ¿Qué plan soy yo en Bancolombia? No, usted tiene su plan original, el que consiguió hace 22 años, seguramente su cuenta de ahorros es la cuenta de nómina, me imagino. Pero si usted quiere, usted se mete a la aplicación y elige alguno de estos planes porque tiene otros beneficios, no solo el tema de Anequi, tiene retiros ilimitados dependiendo del plan de cajeros electrónicos, transferencias a otros bancos, etcétera. Son planes que van más allá de Anequi. Si usted es antiguo y hoy elige alguno de estos nuevos planes, el que sea, pues le van a empezar a cobrar por los giros Anequi dependiendo del plan que escoja. Víctor. Entonces, para los antiguos que se quedan quieticos y no se meten a alguno de estos nuevos planes, no habrá cobros. Para los nuevos que llegan a partir de hoy a Bancolombia, o los antiguos que se cambian a alguno de estos planes, con los precios que acaba de mencionar Camila, habrá cobros dependiendo el número de transacciones al mes. Por eso, Néstor, este comunicado de Bancolombia que ha emitido la compañía del banco hace apenas minutos, dice 4 veces, si usted revisa 4 párrafos, terminan diciendo: los clientes antiguos con cuentas antes del 22 de enero, tranquilos, porque no tendrán cambios, siguen con las condiciones actuales. Camila, me imagino que la mayoría somos clientes antiguos, ¿no? Sí, claro, en su mayoría ese uso de Anequi, que es por estos días tan popular, pues se viene haciendo con clientes antiguos. Esto aplica para el que decida pasarse al banco o que le cambie el plan a la cuenta que ya tiene. Pero por ejemplo, yo soy Bancolombia y a mí me cobran 14.000 pesos al mes por la cuenta de ahorros y estoy viendo nuevos planes, Néstor, de 6.000 pesos, 5.500 pesos. Yo, por ejemplo, no retiro tanto de cajeros automáticos. Yo estoy muy tentado a cambiarme a uno de estos planes. Y ahí me empezaría a aplicar esta nueva condición. Si yo me excedo de cierto número de transferencias Anequi, tendría que empezar a pagar. Ahora, esto es solo de Bancolombia Anequi, Néstor, de Bancolombia Anequi. Las operaciones propias dentro del ecosistema Anequi siguen siendo gratuitas, ¿sí? En muchos casos. Lo que pasa es que buena parte de Anequi es producto de las transacciones de viejos clientes de Bancolombia. ¿No es verdad? Sí, pero, y de todas formas, 500 pesos, grave, ¿no? 500 pesos parece poquito, pero a mí me parece mucho porque uno generalmente Anequi hace transacciones pequeñas. Uno paga la peluquería, pues claro, entonces 10.000 pesos, 500 pesos sobre 10.000 pesos es mucha plata.
El gran éxito de estos bolsillos digitales es que era gratis, es que no cuesta. Y DaviPlata era que uno tenía la seguridad de que no le costaba nada ni pasar, ni sacar, ni meter, ni transferir, ni nada. Ahora, de está nada, aclarando, desde ninguna parte. Héctor, no le tocaba pensar si estaba Nequi, en Bogotá y lo hacía para Cartagena. Está aclarando Nequi sigue sin cobrar. Fíjese que los que van a cobrar son los de Bancolombia. Lo que yo le decía, esto es solo giros, transferencias de Bancolombia, de una cuenta de ahorros Bancolombia hacia Nequi, dependiendo del plan que usted tenga. Pero dentro del ecosistema Nequi sigue siendo gratuita la aplicación. Estoy con usted, Héctor, es que, Néstor, yo esta jugada no la entiendo, la verdad. 19 millones de usuarios tienen Nequi. Esto es prácticamente todo el país. Pero la bancarización tuvo ese salto por eso, por cero costo. ¿Dónde están las ganancias? Porque entonces... Yo abro una cuenta en el Banco de Bogotá y ya cierro la del Banco de Colombia, y el Banco de Bogotá por lo pronto a hoy no va a cobrar por enviar plata a Nequi. Entonces, no sé, Felipe, no sé. ¿Qué está ganando Bancolombia? ¿No? Económicamente no entiendo, no entiendo la figura. Pues Felipe, y realmente genera una confusión que rompe la confianza que se había generado en esto. Claro, yo sé, pero Héctor, le digo esto, para responderle a Felipe, el mensaje de Bancolombia esta mañana: vamos a cobrarle giros a Nequi porque es un servicio financiero y los servicios financieros se cobran. Claro, pero se los va a comer vivo DaviPlata, porque DaviPlata sigue sin cobrar. O Nubank, que va a llegar con una oferta de solo servicios digitales. Vamos a ver qué ocurre. Lo habrán estudiado ellos. Sí, yo no entiendo la jugada y ellos son los que asumen el riesgo. Pero cualquier aclaración que hagan de aquí en adelante no hace sino complicar, porque la gente que no ha oído la información lo que va a generar es desconfianza. La gente desconfía mucho de estas cosas y había logrado generar la confianza de que ahí en Nequi y en DaviPlata y en ese tipo de bolsillos digitales no le cobraban a la gente, y eso permitió o permite, yo no sé, yo lo uso mucho, yo pago los taxis con eso, en las ventas ambulantes uno le dice a la gente, le paga el aguacate de la esquina con Nequi, el aguacate, todo, y pues hombre, que se vayan a tirar eso sí realmente es una tragedia. Fui a comprar, Héctor, unas flores en la calle, padre. Sí, de esas No, flores al señor de la calle. Sí. Que me gusta tener flores, Felipe. Y le dije al señor, pero no tengo plata. Y me dijo, fresco, Nequi. Claro. Y entonces, ¿y sabes eso es muy importante? 8.000 pesos. ¿Y que te van a cobrar 500 me están confirmando de DaviPlata que ellos se mantienen en no cobrar de ningún... pues ahora... Pero padre, esa es una confusión. No, o sea, por comprar las flores no le van a... Si usted hace el pago desde Nequi no le van a cobrar los 500 pesos. Solo transferencias que usted haga de Bancolombia a Nequi son las que van a costar 500 pesos. No, por eso, pero en mi caso es de Bancolombia a Nequi. Claro, en mi caso... Yo me salvo por ser cliente viejo. Sí, claro, pero es que lo importante de aquí era que no tocaba pensar. Se sabía que valía cero cualquier cosa. Es que eso de que toque pensar de si el cajero es de un color o del otro, de si usted está de un lado o del otro, ahí es de a donde se enreda la cosa. La gente sabía que de ninguna parte le iban a cobrar. Y si ahora le toca empezar a llenar un test para saber si le van a cobrar, pues me parece que la gente pierde todo lo que había ganado. Lástima, porque fue una de las cosas buenas que nos dejó la pandemia, ¿no? Recuerde que cuando todo el mundo tenía pánico de manejar el efectivo, fue que crecieron todas estas billeteras digitales y que empezaron a hacerse todas estas transferencias a través de Nequi, que efectivamente, Héctor, es la más usada por todos los vendedores ambulantes. Yo tengo una memoria muy clara y es en alguna playa en Santa Marta, todos los vendedores, desde las gafas, el que vende areticos, el que vende el mango, le dice a usted, págueme con Nequi. La frase se volvió de calle, gírame por Nequi. Y una vez me pasó una cosa muy divertida, que yo no sé si era cierto, una persona que pedía plata en la calle, le dije, hermano, no tengo una moneda para darle, le dije, tengo Nequi. Y claro, bueno, hágale. Lo que fuera. Es que quien no tiene, para tener acceso a Nequi, al final de cuentas lo que hay que tener es un número de teléfono celular. 18 millones de usuarios. 19 millones de 19, pero y es muy importante, Néstor, porque como ya tienen Nequi, van creando su historial de ingresos que se pueden verificar, y todas estas personas, el señor de las flores, el señor de las gafas, se vuelven ya sujetos atractivos para el sistema financiero y les abre un mundo de posibilidades para obtener créditos, quedan bancarizados, en fin. Ahora, todo esto el es muy susto positivo. Y la jugada, creo, se acordará de mí, don Víctor, cuando Bancolombia diga, hoy estamos cobrándole solamente a los clientes nuevos, pero usted ya sabe cómo termina esto, cobrándole a todo el mundo, seguramente es el siguiente paso. 8:48 a.m, tengo una noticia de última hora, acaban de cerrar los senderos orientales de Bogotá.
que son motivo de turismo, gente que sale a caminar por esos senderos orientales, los acaban de cerrar producto del tema de los incendios. Desde esa zona, en los cerros de Bogotá, Felipe. Las visitas, como usted menciona, a los cerros a los caminos más bien de los cerros orientales de aquí de Bogotá, todo esto con el fin de salvaguardar la seguridad de los ciudadanos, los senderistas y también para evitar la aparición de nuevos focos de incendio aquí en los cerros orientales. Por eso entonces el acueducto, quien es la entidad que administra los senderos, suspendió estas visitas. Son 5 senderos para que los tengan en cuenta los siguientes: La Quebrada La Vieja, Santa Ana, La Aguadora, San Francisco, Guadalupe, kilómetro 11, 12 Quebradas y La Serranía. Estarán cerrados entonces, y el llamado que le hace a los usuarios del acueducto es a los que tenían agendados pues estas visitas, es a quedarse en la casa, permanecer en la casa, pues para evitar cualquier emergencia aquí en los cerros orientales de Bogotá. ¿Incluye el cierre de senderos Monserrate para el fin de semana, Felipe? No, señora, hasta el momento Monserrate, como es una zona bastante alejada de aquí del incendio, Néstor, Monserrate permanece abierto. Estás escuchando Blue Radio. Esta madrugada fue controlado el incendio en la parte sur de los cerros orientales de Bogotá. Todavía quedan 2 focos, pero van por buen camino, en la parte norte del cerro y en la parte alta del cerro, que es en lo que están trabajando esta madrugada incansablemente esos héroes de bomberos, de la defensa civil, civiles, militares, policía, hombres de la Fuerza Aérea que trabajan incansablemente con descargas de agua, la están trayendo del embalse San Rafael, pero especialmente con métodos manuales. El último mensaje lo pone el alcalde Galán a la medianoche entregando el reporte. Los fuertes vientos hicieron que las llamas crecieran el incendio. Se juntaron los sindicatos y están comenzando en este momento, 8:50 en Colombia, 10:50 en Buenos Aires, la primera prueba de fuego al gobierno de Milei. Nos acompaña Hugo Yasky, que es diputado, secretario general del sindicato, la Central General de Trabajadores allí en Argentina. Señor Yasky, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Usted además de ser sindicalista, es miembro de la Cámara de Diputados en Argentina, ¿no? Lo que llamamos en Colombia parlamentario. Sí, exactamente. Sí. Nosotros vivimos esto, señor Yasky. ¿Qué es lo que le están planeando? ¿Qué es lo que comienza hoy para el presidente Milei? Hay una convocatoria que se va a expresar. Ya estamos viendo imágenes en televisión, falta más de 2 horas para que sea el inicio del acto, pero ya hay una multitud marchando hacia el Congreso de la Nación. Va a haber actos en otras provincias del país, de manera tal que creo que hoy millones de argentinos, hombres y mujeres, jóvenes, ancianos, van a salir a las calles a reclamar para que se modifique una política que ha descargado sobre los sectores de ingresos fijos, jubilados, trabajadores, cuentapropistas, un brutal ajuste. Pongo un solo ejemplo. La garrafa de gas, que es la que usan los barrios populares para su cocina diaria, costaba 3.000 pesos, ahora está vendiéndose a un valor de 12.000 y de 15.000. El boleto de colectivo, que estaba a 100 pesos, se ha quintuplicado en su valor y hoy se está hablando de duplicar todavía más ese valor, de manera tal que creo que estamos siendo testigos de una brutal política que no es que empobrece a todos los argentinos, pero diputado, empobrece a la mayoría. Perdóneme, le hago un par de preguntas muy cortas. Ustedes se quejan del aumento de algunos precios, pero su partido vienen de un gobierno, el del año pasado en la Argentina, que dejó una inflación superior de 200 pesos. ¿Por qué no le aplicaron al gobierno anterior la que hoy le quieren aplicar al gobierno que tiene un mes en el gobierno? La respuesta es muy sencilla. Hubo 150% de inflación anual y 155% de aumento de los salarios. Teníamos paritarias, pactábamos aumento de salarios,
íbamos alcanzando los niveles de inflación. Con este gobierno tenemos más de 300% de inflación y 0% de aumento salarial. Esa es la razón. Señor Yasky, ya que usted habla de salarios, finalmente, ¿cuál fue la decisión del gobierno de Milei sobre los empleados públicos que participen hoy en la huelga? Porque él estaba pensando en descontarles el día de trabajo. Sí, efectivamente, esa es la idea del gobierno. Nosotros hemos presentado un proyecto de ley, también hemos accionado ante la justicia para que se respete el derecho de huelga. Sí, señor Yasky, el paro de hoy es un paro solamente de un día. ¿En cuánto tiempo esperan ustedes volver a la normalidad? No, es un paro que termina a las 0 horas y esperamos que el gobierno escuche, vea y sea capaz de tener la sensibilidad de entender que tiene que haber cambios que hagan que los sectores populares no sean los que paguen el peso enorme de esta crisis. Es decir, que dejen de cortar el hilo por lo más delgado, porque para favorecer a un puñado de grandes inversores se está generando una situación de hambre y de penuria en millones de hombres y mujeres de nuestro país. Sí, señor Yasky, ¿Milei no está haciendo lo que prometió en campaña? No, le doy un solo ejemplo. Acá en la Argentina había un impuesto a las ganancias que se aplicaba sobre los ingresos de los trabajadores, sobre los salarios. Hace 6 meses el impuesto se eliminó y Milei votó a favor de la eliminación del impuesto porque en ese momento era diputado nacional y dijo, este impuesto es inadmisible porque solamente beneficia a la casta de los políticos. Hay que dejar de meterle la mano en el bolsillo a los trabajadores. Hoy se acaba de aprobar ayer en la Comisión del Congreso la iniciativa del gobierno de Milei de restituir este impuesto que él decía hace 6 meses que era un pecado contra los trabajadores. Esto demuestra lo que es Milei. Y a propósito de promesas de campaña, ¿está retrasando Milei la dolarización de la economía? Ellos están queriendo avanzar hacia un camino que creo que no tiene destino. Dolarizar la economía de la Argentina hoy es prácticamente un imposible. Estamos viendo lo que está sucediendo en Ecuador, con una economía que se dolarizó, que generó más pobreza y que ahora le agrega el problema de los narcos, porque para los narcos estar en un país dolarizado les simplifica el tema del lavado de dinero. Espero que no sea el destino de la Argentina, porque bueno, son muy pocos los países del mundo que dolarizaron su economía y ninguno de esos muy pocos países puede mostrar resultados que sean compatibles con la vida de un país en democracia. Señor Yasky, ¿cuánta gente suponen hoy que para en esto que ustedes han llamado una huelga general en Argentina? No, van a ser millones de trabajadores los que paren y van a ser también cientos de miles los que se movilicen. ¿Qué es lo que ustedes llaman allí en Argentina, señor Yasky, la ley ómnibus? Es una ley que contiene más o menos modificaciones a 330 leyes que existen en la Argentina y que arrasan con los avances que protegían el desarrollo de la ciencia, la educación pública, las empresas públicas, las economías regionales, es decir, las economías de las provincias que dependen de determinados tipos de cultivos. Es decir, es una ley que genera una enorme transferencia de ingresos de los sectores populares hacia los sectores más concentrados de la economía, que por supuesto es aplaudida por corporaciones empresarias que miran con codicia
el negocio del litio, que miran con codicia el negocio del gas, que piensan en convertir la Argentina en un país pastoril que exporte materia prima, y eso va en contra de la posibilidad de tener una nación con equilibrio social. Sí. Ha pasado menos de mes y medio desde que Milei llegó al poder y hoy tiene su primera prueba de fuego, efectivamente una convocatoria gigante. Todavía no se sabe de qué tamaño va a terminar siendo la huelga de hoy en la Argentina. La primera huelga desde las reformas de Macri hace ya 5 años. Gracias, diputado Yasky, por acompañarnos. Gracias a usted y buen día para todos. Gracias. Es el diputado parlamentario, pero también jefe de uno de los grandes sindicatos en la Argentina. Estás escuchando Blue Radio. Ojalá hoy tengas un momento de soledad, de interioridad, para encontrarte contigo, para revisar cómo va tu vida, para entender qué es lo que estás haciendo y qué es lo que quieres hacer. Ojalá sea un momento de oración, un momento espiritual, para dar gracias, para confiar en ti y para creer en el poder espiritual, en el poder de Dios, dependiendo cuál sea tu experiencia. Siempre eres libre para tener una experiencia, una práctica espiritual que te llene de fuerza y de ganas para seguir adelante. Eso es lo que hacemos en el oracional El Man está vivo. ¡Ánimo! Tú sabes. Nuevos récords de calor en Colombia, en Jerusalén. Aquí apenas 100 kilómetros de Bogotá, la temperatura llegó a 40 grados de temperatura. Muy descontrolado el incendio forestal que está en el páramo de Berlín, tal vez el más grave de cuantos hay hoy en Colombia. Están comenzando las labores de extinción esta mañana, se están reiniciando en medio del temor de que esos árboles nativos, de que los pinos que se quemaron allí, los frailejones que crecen 1 centímetro al año, padre, como usted sabe, tenemos frailejones también en Bogotá, el daño allí es irreparable. Y sigo insistiendo en que esa es la fábrica de agua, es decir, no olvidemos eso, ¿no? Así le dicen a los páramos, por supuesto, son las fábricas de agua. Allí, en el páramo de Berlín, hay un periodista de Blue Radio, Julián Mejía. Hola Néstor, muy buenos días, los saludo en efecto desde el Alto del Picacho, esto es en la vía que comunica a Bucaramanga con Cúcuta. La escena en este punto donde avanza el incendio forestal sin control es bastante desoladora y devastadora. Las llamas arrasan con la montaña y el humo es bastante en este punto. Pese al frío, estamos sobre unos 5 grados centígrados en este punto, hay bastante viento y eso es lo que dificulta precisamente las labores de extinción de los organismos de socorro frente a este incendio forestal. La comunidad madrugó a tratar de apagar este incendio mientras llegaban los organismos de socorro. Estamos con la señora María Isneida Sandoval, es líder comunal de la zona. Señora María Isneida, bienvenida a Blue Radio. Bueno, bastante preocupados, asustados precisamente por este incendio forestal que está acabando con el páramo de Berlín y también con la montaña. Sí, muy buenos días. Nosotros venimos desde la vereda Planadas con un equipo